A ver, jóvenes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy continuamos con la sesión número 6. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son las buenas prácticas de manufactura, la parte que es limpieza y desinfección en planta. Entonces, nuevamente vamos a tocar un poco lo que son ETAs, pero vamos a hablar acerca de la importancia de la higiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a encontrar que ciertas ETAs o ciertas enfermedades de transmisión alimentaria se les atribuye en porcentajes, 35% de los brotes, a una higiene deficiente. Cuando hablamos de higiene, esto lo vamos a ver también más adelante, cómo se especifica, pero cuando hablamos de higiene, vamos a hablar de lo que es el trabajo sinérgico o el trabajo en conjunto de la limpieza más la desinfección. El 19% se le atribuye a las deficiencias en higiene personal. Eso tiene que ver mucho con lo que, con los hábitos del manipulador de alimentos, y el 16% al equipo y ambiente contaminado, las superficies inertes sobre todo. Permítanme un momento, por favor. Bien, entonces continuamos. ¿Qué nos habla acerca de la importancia de la higiene? Que una adecuada higiene de manera frecuente es la principal causa de incidentes relacionados a inocuidad de los alimentos. Hablamos de una inadecuada higiene. Y también se menciona que el 80% de los casos de ETAs están asociados con problemas de higiene. Si se dan cuenta, si sumamos todos los porcentajes de la parte izquierda, encontraremos ahí el 80%. ¿Y qué nos dice y qué nos habla acerca de la higiene? Bueno, aquí vamos a ver lo que les había comentado, ¿no? Que la limpieza más la desinfección nos da lo que es la higienización. Vamos a leer un poco. Voy a solicitar la participación de ustedes. Entonces, Anayeli, por favor, lee la parte de limpieza y Elmer lee la parte de desinfección. Adelante. Sí, profesor, buenas tardes. Alcance de la higiene. Limpieza. Reducción de materia orgánica o otras acumuladas. Remoción de biofilms. Reducción del nivel microbiano. Eficiencia operativa del equipo. Ahorro en costos por desinfección. Y prevención de proliferación de plagas como insectos roedores. Desinfección, reducción de la presencia o crecimiento de ¿no? o niveles inaceptables que puedan contaminar el producto y alterar su inocuidad. Gracias. Ok, muchas gracias a ambos. Entonces, cuando hablamos de la limpieza, vamos a recordar mucho que tiene que ver con la remoción. Remoción. Eliminar ciertos sustratos, ciertos materiales. Y cuando hablamos ya de desinfección, vamos a hablar de una acción más fungicida o bactericida, ¿sí? O microbiocida, quizás lo podemos decir, ¿no? Porque va a terminar con el trabajo de lo que se ha removido
todo el sustrato que podría albergar microorganismos. Lo que quede, los organismos que queden, los microorganismos que queden, van a ser eliminados a través de la desinfección. Sigamos. Continúa, por favor, Ereni. Recordar, la limpieza renueve el medio de reproducción de los microorganismos y la desinfección los elimina. Después de limpiar, debe desinfectar. Ok, muchas gracias. Entonces, es importante siempre esta unión. No solamente uno se debe quedar con la limpieza o no solamente uno debe realizar desinfección. Incluso entre la desinfección y la limpieza, la más importante es la limpieza. Pero no es completo la higienización. Igual siempre algo falla. Por eso, a pesar de que la limpieza sea la más importante, debemos trabajar ambos. Son un equipo. Continúa, por favor, Flavia. Desinfectar sin limpiar. No eliminar los focos de contaminación. Dejar sobre las superficies materiales que forman en los equipos un medio de cultivo favorable. Dejar al abrigo de los desinfectantes colonias microbianas incluidas en los restos de suciedad que fácilmente se pueden multiplicar. Muchas gracias. Entonces, cuando se realiza una desinfección sin limpieza, todavía se queda el sustrato, se queda, como por decir, el hábitat, se queda el hábitat para que puedan desarrollarse otros microorganismos más. Ese es el detalle. Continuamos. Continúa, por favor, Yerli. Sí, profesor. Características del detergente y desinfectante. Detergente. Los detergentes pueden definirse como una sustancia que facilita la separación de sustancias extrañas de superficies sólidas cuando se emplean una disolvente, agua, en una operación de lavado. Desinfectante. Sustancias químicas que matan o inactivan agentes patógenos, reducen los organismos nocivos en un nivel de que no dañan la salud ni la cualidad de los bienes perecederos. Okay, muchas gracias. Entonces, aquí vamos diferenciando lo que son los detergentes de los desinfectantes. Continúa, por favor, Fiorella. Sarros, cales, óxidos, tipos de productos, desincrustantes, cristalizador de mármol, vinagre. En suciedad orgánica como ceras envejecidas, grasas fuertes y medias, tipo de productos, limpiadores generales, quitagrasas, lejía, sosa neutros, suciedades medias y bajas, restos de bebidas, comidas, tipo de productos, jabones de mano, champú para alfombras, ceras. Muchas gracias. Entonces, también estos tipos son de acuerdo al pH, si se dan cuenta. Tendremos tipos para pHs bajos, es decir, ácidos, también para pHs altos, que son alcalinos, y para pHs neutros, que generalmente son las suciedades domésticas, por decirlo así. Continuamos, Joana. Ok, profesor. Factores de la limpieza. La aplicación va a depender de ciertas condiciones, tales como
tipo de químico usado, las cuales son sustancias químicas que tienen el poder de eliminar la suciedad. Concentración o fuerza del químico, fuerza de aplicación. Donde se da la acción de frotar, cepillar, pulir, etcétera, para hacer limpieza más adecuada. Tiempo de aplicación. Tiempo mínimo de contacto para que los productos químicos o la acción mecánica sean efectivos. Muchas gracias. Entonces, acá encontramos algunos de los factores. Vamos a continuar con Rosemary, por favor. Desinfectante. Los desinfectantes poseen las siguientes características: alto poder bactericida, amplio espectro, estable, periodo activo durante un mínimo de 3 a 6 meses, homogéneo, concentración similar en todos los niveles de una solución, penetrante, de tensión superficial baja, soluble en agua, por lo que es útil para el lavado de piel, escaras, etc. Soluble en grasas, compatible con otros productos químicos, jabón, cera, etc. Y disponibilidad y buena relación costo-riesgo-beneficio. Ok, muchas gracias. Continúa, por favor, Sarita. Técnicas de desinfección. Desinfección con vapor, desinfección con agua caliente y desinfección con sustancias químicas. El cloro, los yodóforos y los compuestos de amonio cuaternario son los desinfectantes más utilizados. Ok, gracias. Continúa, por favor. A ver, ¿quién está ahí? Stephanie. Materiales de limpieza. Recomendable. Identificar los implementos de limpieza por colores, según las diferentes áreas. Por ejemplo, blanco, cocina; rojo, servicios higiénicos; amarillo, comedor o almacén. Ok, y aquí quiero enfatizar algo que es muy importante, que cada material de limpieza, bueno, acá se menciona el de identificar por colores, que sería lo más sencillo, para poder tener cada área su propio material, sus propios instrumentos de limpieza, porque si no vamos a llevar suciedad de un lado para otro. Y eso es lo que no se quiere dentro de planta, dentro de nave de proceso. Por favor, Anayeli. Almacenamiento. Área exclusiva para el lavado, desinfección y almacenamiento de estos equipos y utensilios. Debe estar adecuadamente implementado con tomas de agua, sumideros y almacén. Debe tener la cantidad suficiente y estar codificado por áreas. Continúa, Elmer, por favor.
Preparación de soluciones cloradas. Para realizar los procedimientos de desinfección, el producto más utilizado es el hipoclorito de sodio, cuya disolución en agua es conocida como lejía. Para ejemplificar las cantidades a utilizar en la superficie a desinfectar, se tomarán una disolución de hipoclorito de sodio al 5% de concentración, obteniendo la cantidad de lejía en mililitros por litro de agua según el siguiente cuadro. ¿Doy lectura del cuadro, señor profesor, o no? Sí, por favor. Superficie a desinfectar. Manos. Concentración recomendada. Profesor, ¿me logra escuchar? Adelante. Perdón. Se me fue el audio. Superficie a desinfectar. Manos. Concentración recomendada. Partes por millón. 50 partes por millón. Lejía a adicionar 1 mililitro. Mesas. 200 partes por millón. Lejía a adicionar 4 mililitros. Pisos, paredes, puertas y ventanas. 200 partes por millón. Utilizamos 4 mililitros. Baños, 400 partes por millón. Lejía a adicionar 8 mililitros. Superficie en contacto con alimentos, 200 partes por millón. Lejía a adicionar 4 mililitros. Gracias, profesor. Gracias. Continuamos. Bueno, aquí vamos a ver una propuesta de tabla sobre lo que son las diluciones o disoluciones de hipoclorito de sodio en agua. A esa disolución se le conoce comúnmente como lejía. Bueno, la lejía es muy utilizada porque es bastante práctica para poder realizar para poder trabajar con diferentes concentraciones, dependiendo del tipo de superficie que se va a trabajar. Vamos a entender, obviamente, que ciertas superficies van a necesitar mayor concentración. Entonces, por eso, esta es una propuesta de cómo se puede dar el tema de las disoluciones, el tema de las cantidades de lejía en mililitros, es decir, volumen. Y aquí se está trabajando con una concentración de 7.5%, que es bastante alto. Pero también con concentraciones podemos ver abajo partes por millón. En el caso del 7.5% es un porcentaje de lejía comercial que en realidad, si nosotros fuéramos a ver las botellas de lejía que tenemos en casa, muy probablemente lo que encontremos no sea 7.5%, sino encontremos un 4.5%, porque ya 7,5% ya es una concentración, incluso comercialmente hablando, o domésticamente hablando, mejor dicho, ya es un poco alto. 7.5 se puede considerar a un nivel industrial. Y esta es una de las formas como podríamos encontrar el hipoclorito de sodio, porque otra de las formas también son hipoclorito de calcio, pero ya en su forma sólida, es forma granulada, parece detergente. Y eso se va se va disolviendo con el agua. Solo que es es muy calichosa, es decir, deja demasiados residuos, deja muchos residuos el hipoclorito de calcio, así se haya disuelto.
Solamente para acotar eso. Entonces, lo que rescatamos aquí son las diferentes concentraciones que se trabajan de acuerdo a las superficies. ¿Y por qué hablamos de diferentes superficies? Porque van a haber superficies que van a entrar en contacto directo con los alimentos y vamos a ver superficies que que lo que más se va a dar es tránsito. El tránsito por el cual nosotros vamos, que el tránsito por el cual el personal va a pasar y también se van a realizar diferentes actividades más o menos contaminantes que los de la nave de proceso. Esa es una fórmula para poder realizar lo que son las disoluciones. Por ejemplo, acá ya no vemos 7,5%, sino acá ya vemos, si podemos observar bien, en la parte superior derecha, podemos encontrar 6,15%. Ahí lo podemos observar. Ahí dice ingrediente activo y clorito de sodio. ¿Cuánta es su concentración? 6,15%. Entonces, como que ya vamos bajando, ¿no? Y si nosotros vemos acá las marcas nacionales, bueno, no se ve muy bien cuál es la marca, pero posiblemente sea Clorox. Las marcas nacionales como bueno, las marcas que tenemos en casa como son Clorox, como un Sapolio, como les decía, probablemente encontraremos 4,5%. Entonces, una forma de poder realizar la disolución es esta. A ver, vamos a leerlo. Nos oímos con el Ereni. Partes por millón. Es una unidad de medida con la que se mide la concentración. Se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia, agente, etc. Hay que, por cada millón de unidad del conjunto, un parte por millón es igual a 1 miligramo por litro. Ok, muchas gracias. Bien, entonces en la parte derecha vamos a encontrar la ecuación para poder eh, determinar cuánto es el volumen de lejía líquida de ese porcentaje que es 6,15 para poder obtener 2 litros de esta disolución o esta dilución a 100 partes por millón. Por eso se trabaja con la ecuación básica o la ecuación general de concentraciones. Por un lado tenemos el volumen 1, concentración por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Es una ecuación bastante básica y en realidad muy simple. Solamente hay que tener en cuenta que podamos identificar bien cuál es cuál y las unidades de medida en las que se trabaja. En el caso de volumen 1 y concentración 1 van a pertenecer a un determinado material o sustancia. Volumen 2, concentración 2, a otro material o sustancia. Continuamos. Flavia. Sí, profesor. Aplicación de los procedimientos operacionales estándares de saneamiento, POES. Los POES comprenden seguridad del agua, limpieza y saneamiento de las superficies en contacto con los alimentos, prevención de la contaminación cruzada, mantenimiento del lavado y desinfección de manos y de los servicios sanitarios, protección de los alimentos de adulterantes, rotulación, almacenamiento y uso de sustancias tóxicas en forma adecuada, control de las condiciones de salud de los empleados y control de las plagas. Gracias. Entonces, una parte tan importante de lo que son las BPM son los POEs. En realidad, muchas veces se trata de separar, sin embargo, los POEs se encuentran dentro de las BPM. En realidad, es así. Continúa Yerli. Yerli.
Sí, profesor, no me parece la pantalla. En técnicas de desinfección, profesor. No, dice los 5 factores de la limpieza. Ahí, 5 factores. Los 5 factores de la limpieza. ¿Eso, profesor? Sí. Ya, 5 factores de la limpieza. Primero, acción mecánica. Acción de frotar, cepillar, pulir, etc. Para hacer la limpieza más adecuada. 2. Acción química. Sustancias químicas que tienen el poder de eliminar la suciedad. 3. Temperatura. Temperatura necesaria para mejorar la dilución del agua y del jabón o del detergente. 4. Tiempo de contacto. Tiempo mínimo de contacto para que los productos químicos a la acción mecánica sea efectiva. Procedimiento. Gracias. Ok, muchas gracias, gracias. Entonces, acá cuando habla de los 5 factores, bueno, el quinto se entiende que es el procedimiento. Entonces vamos a preguntarnos, vamos a realizarnos algunas preguntas para poder realizar todos estos temas de limpieza, todos estos temas de desinfección, a través de estas 6 preguntas. Entonces la pregunta ¿qué? Vamos a ver qué es lo que encontramos aquí. Fiorella. Que limpiar y desinfectar las puertas, ventanas, pisos, paredes, luminarias, techos, recipientes, equipos, utensilios y útiles que se emplean en la limpieza y desinfección. Dice por la dificultad de higienización, estado de las superficies, la naturaleza y grado de suciedad, consecuencia de omisión, contaminación cruzada. Ok, gracias, Fiorella. Digamos, a ver. Joana. ¿Qué? Limpiar. ¿Con qué? Limpiar. Detergentes y útiles de limpieza, características y propiedades, diseño, material, almacenaje de las soluciones, principio activo, tiempo de exposición y temperatura de las soluciones. Desinfectar con desinfectantes, consecuencia mal uso, en exceso, peligro químico, deficiente, peligro biológico. Desinfectantes deben estar aprobadas por las autoridades sanitarias. Ok, muchas gracias. Y esto es algo importante que se menciona al final. ¿Y por qué creen que es importante? A ver, Rosemary, lo que mencionó al final. Disculpe, profesor, no le escuché muy bien. Ya. ¿Quién fue el último en participar? Fue Joana, ¿cierto? Sí, profesor. Ok. Te decía, Rosemary, ¿por qué crees que es importante que estos desinfectantes deben ser aprobados por las autoridades sanitarias?
porque si no se usan adecuadamente se puede ocasionar peligros. Ya. Rosemary, ¿tú alguna vez has vendido útiles escolares? No, profesor. Ya, pero sí has visto plumones, colores, crayolas, marcadores, ¿qué más hay? Bueno, hay lápices, borradores. ¿Sí te has dado cuenta que también estos materiales tienen registro sanitario? ¿Te has percatado? No, profesor, no me he percatado, pero me imagino que sí deben contar con registro sanitario también. ¿Y por qué crees? Mm, podría ser porque podrían ocasionar algunos malos efectos, ¿no? Por ejemplo, si se usan por ejemplo, en el plumón, o sea, su tinta puede ocasionar algún daño, ¿no? Si es que, o sea, algunos pequeños lo pueden mal usar y les puede ocasionar daños. Ujú, correcto, gracias Rosemary, muy bien. Entonces, el mismo principio se utiliza para los desinfectantes. ¿Y por qué les digo esto? Porque eh, los que sí sabemos que tienen registro sanitario sí o sí son aquellos que son consumidos por las personas, ¿no? Por nosotros, que son los alimentos y son los fármacos o medicamentos, ¿no? Pero también hay otros materiales que necesariamente tienen que tener su registro sanitario y ser autorizados, obviamente, consecuentemente, por la autoridad sanitaria. Porque si no, como lo menciona Rosemary, podrían hacernos daño, pero no de repente el tema de podrían hacernos daño, sino que de repente puede haber un material que no nos haga daño, pero de todas maneras se tiene que tener pleno conocimiento de eso. Porque de repente nos presentan un desinfectante que no lo conocemos, que no tiene registro sanitario y no sabemos qué es lo que puede ocasionar. Porque, uno, el desinfectante muchas veces va a entrar en contacto con nuestras manos, aunque no debería darse ese el caso. ¿Por qué debemos utilizar guantes, cierto? Otra, podría también ser bastante volátil. O sea, puede generar vapor y puede afectar a nuestras vías aéreas, respiratorias, mucosas, así como a los ojos. Entonces, ahí hay otro. También el desinfectante puede ser inflamable. De repente estamos trabajando en un lugar con alta temperatura y puede explotar. Entonces, son muchos, son muchos detalles que uno debe considerar. Continuamos. Sarita. Uso de insumos químicos. Identificación. Color verde, nombre del producto, bio, lavavajilla, detergente, desengrasante, enzimático neutro. Aplicación. Lavado de vajilla, ollas, sartenes, menaje de cocina, utensilios u otra superficie en contacto con los alimentos, mesas y estantes. En color azul, el nombre del producto es Neocloran FP, concentración al 5%, detergente, desengrasante alcalino. Aplicación, limpieza y desengrase para paredes y pisos. Y de color amarillo, Fulger, es un desinfectante a base de mezclas de amonio cuaternarios. Su aplicación es en superficies en contacto directo o indirecto con alimentos. Muchas gracias, gracias. Entonces, bueno, acá vemos una forma de también reconocer ciertos desinfectantes, ciertos insumos químicos, ciertos detergentes a través de los colores. Por favor, Stephanie.
Cloro como agente de desinfección. Ventajas. Es relativamente económico, de amplia acción en contra de los microorganismos, incoloro y de fácil preparación y uso. Fácil de determinar su concentración. No se afecta por la dureza del agua. Y sus desventajas, inestabilidad durante su almacenaje, se afecta por los contenidos de los organismos, pérdida de efecto germicida. Es corrosivo. La eficacia disminuye cuando el pH de la solución aumenta. Irrita la piel, es tóxico en alto nivel y se disipa en agua caliente. Gracias. Entonces acá vemos al cloro, ¿no? Sigamos. Nayeli. Iodoforos como agentes de desinfección. Ventajas: de rápida acción bacterial en rangos de pH, ácidos en agua fría o agua dura. La materia orgánica lo afecta menos que al cloro. No es corrosivo y no irrita la piel. Generalmente de secado libre. Control visual, color. Desventajas: de lento actuar en un pH de 7.0 o superior, se vaporiza a 120 grados o 49. Menos efectivo en contra de esporas bacteriales que los hipocloritos. Pueden marchar algunos plásticos y superficies porosas y son relativamente caros. Gracias. Continuamos con Elmer. Amonio cuaternario como agente de desinfección. Ventajas: no corrosivas, no irrita la piel, estable al calor, forma una película bacteriológica en la superficie después de su tratamiento, relativamente estable en presencia de materia orgánica, activo sobre un amplio rango de pH, no tiene gusto ni olor en uso diluido. Amplio espectro de actividad, de larga vida. Desventajas: no es compatible con agua dura y la mayoría de los detergentes. Forma una película. Produce espuma en operaciones mecánicas. Selectivo en la destrucción o inhibición de variedades de tipos de organismos. Requiere de una alta concentración para la acción que el cloro o el yodo. Relativamente costoso. Gracias. Continuamos con Erení. Ácido peracético como agente desinfectante. Ventajas: no produce espuma, efectivo a bajas temperaturas, 5 grados a 4 grados centígrados, ambiente seguro se divide en oxígeno, dióxido y desventajas: corrosivo en los metales suaves, concentración difícil de monitorear, se descompone rápidamente por material orgánico. Gracias. Continúa, por favor, Flavia. Sí, profesor. Limpiar y desinfectar. ¿Cuándo? La frecuencia, según la jornada laboral, tareas de producción versus tareas de limpieza, según momento en que se pueden realizar las actividades de higienización, según las características del proceso y volúmenes de producción y según periodicidad de interrupciones. Gracias. Continúa Yerli.
Yerli. ¿Se me puede escuchar? Sí, profesor, sí le escuchamos. Adelante, Yerli. Ya, profesor. Dice, ¿cómo? Limpiar y desinfectar. El equipo de aseguramiento de la inocuidad de desarrollo operaciones para eliminación de suciedad, residuos, productos químicos y reducción de la población a niveles de la perjudiciales para la salud de las superficies y equipos de producción. Las operaciones o instructivos se detallan en los que llamados POEs o procedimientos operativos de estandarización de sanitarios. POEs es un procedimiento operacional estándar, consecuencia o omisión o contaminación cruzada. Gracias, profesor. Gracias. Continúa, por favor, Fiorella. Zonas de riesgo. Todo lugar donde se transforma o manipulan productos alimenticios que puedan ser sustratos para el desarrollo microbiano. Riesgo. La probabilidad de contaminación de un producto que pueden tener consecuencias en la salud del consumidor o sobre su conservación, si el consumo no es inmediato. Cada planta podría determinar sus niveles de riesgo en función de su actividad, tipo de proceso, etc. Los procedimientos para la limpieza y desinfección deberían ser adaptados a los objetivos microbiológicos y físico-químicos fijados para el producto en sus diferentes fases de elaboración. Gracias. Continúa, por favor, Joana. Zonificación según el riesgo. Zona 1. Superficies en contacto con el producto. Cortadoras, bandas transportadoras, mesas de trabajo, llenadoras, empacadoras, suministro de aire y manos de empleados. Zona 2. Superficies no contacto con el producto. Exterior de equipos, unidades de refrigeración, tubería aérea en zona 1. Zona 3. Otras superficies en área de producto determinado, como pisos, paredes, drenajes, mangueras, bandejas de condensado, pediluvios, teléfonos, carritos. Zona 4. Áreas externas al área de producción, como vestidores, cafetería, pasillos, muelles de carga y taller de mantenimiento. Gracias. Creo que se cortó esto.
Entonces, cuando hablamos de las zonas, vamos a poder encontrar diferentes en cuanto al contacto con los alimentos o las que se encuentren dentro de la nave de procesamiento o aquellas también que estén externas a ello. O incluso también aquellas que están en contacto con el producto, pero ya no como materia prima ni tampoco como producto en transición, sino como producto terminado. Continuamos. ¿Puedes leer, Rosemary? Sí, profesor. Pues, higiene preoperacional, dice 1, preparación, 2, prelavado, 2, lavado, 4, enjuagado, 5, desinfección y 6, enjuague final. También dice 1, objetivo, 2, alcance, responsables, herramientas y materiales, sustancias químicas, concentraciones, uso, frecuencia, control, verificación, lo cual incluye físico, químico y microbiológico, y registros. Ok. Bueno, en realidad lo que estamos viendo aquí es, son dos partes. La primera es una secuencia de limpieza y desinfección de lo que es higiene de las superficies. Lo segundo, que está a la mano derecha, es la estructura de un documento, es la estructura de un instrumento que se va a utilizar para poder transcribir todo lo que uno realice, todo lo que uno debe realizar, lo que debe realizar y lo que realice respecto a lo que es la higiene. Por eso entenderemos que POES no solamente es una palabra, no solamente es un acrónimo, no solamente es una definición, sino POES es un documento en realidad, donde se tiene que enumerar los objetivos, alcance, todo ello, ¿no? Todo lo que se necesita y quiénes van a estar encargados. Además de que también se va a consignar documentos anexos en los cuales se va a hacer un llenado continuo, constante, para poder tener cierto control y también para que sea verificable, que sea visible, que sea observable el control que se tiene. Porque no solamente podemos decir, muy bien, hay control, pero ¿cómo lo evidencias? Entonces, estos registros son evidencias. Continúa, por favor, Sarita. ¿Quién limpia y desinfecta? Personal que tenga bien definida esta responsabilidad. Generalmente lo realiza el personal de limpieza, los manipuladores o personal de mantenimiento. Requisito: conocer las actividades específicas y responsabilidades señaladas en el programa de limpieza y desinfección. Gracias. Continúa, Stephanie. ¿Quién supervisa? La limpieza y desinfección. Señalar al personal responsable de la supervisión. Conocer de la frecuencia y procedimientos. ¿Quién elabora? El programa de limpieza y desinfección. Determinar un equipo o comité. Participación de los que ejecutan. Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando hasta aquí y vamos a ir hablando de algunos detalles que ya compete de forma personal. A ver, voy a ir cortando la grabación.